Bueno, mis hermanos, pues sean bienvenidos nuevamente a este redil que el Señor también pues nos va a hablar eh, personalmente, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra clase pues cubriéndonos con la sangre de Cristo y entregándole nuestros corazones y nuestra mente, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te doy gracias infinitas, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de recibir esta enseñanza que tú preparaste para nuestros corazones. Quiero pedirte, mi Dios, en este momento que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, a todos aquellos que van en camino para poderse reunir con nosotros, que los bendigas, bendícenos a todos, bendice la conexión, la transmisión de esta clase, mi Dios, por el clima, mi Dios, que sabemos que tú estás al control. Te quiero pedir en este momento que seas tú, mi Dios, el dirigente de esta clase, que unjas cada corazón, que derrames tu espíritu en mí y en todos mis hermanos, mi Dios, para que solo salgan palabras que sean para gloria tuya, mi Dios, y que en sus corazones también encuentren, mi Dios, respuesta, encuentren esa palabra, mi Dios, que sabemos de que tú la tenías preparada para engrandecernos, tu espíritu en nosotros, mi Dios. Te entregamos nuestros espacios a donde estamos reunidos, mi Dios, para que nos cuides, nos protejas, apartes cualquier distracción, mi Dios, y poder plenamente nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser a disposición de tu palabra. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros y también, Mamita María, cúranos con tu manto sagrado. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy para iniciar la clase vamos a transmitir un video que quiero compartirles. Así es que pónganse bien atentos. ¿Ya han escuchado la historia de la burra de Balaam? ¿Quiénes ya han escuchado la historia? Ahí les mandé la lectura número 22. De eso se trata, pero la vamos a ver como los niños para que hay un montón de cosas bien peculiares en lenguaje bíblico que quizás no vamos a entender. Y ya con un video pues lo podemos ir entendiendo más. Balaam y su burra. Los israelitas estaban cada vez más cerca de la tierra prometida. Ellos acamparon cerca de los campos de un reino llamado Moab. Durante su viaje, los israelitas se encontraban con varias naciones que los obligaba a luchar contra ellas. Pero como Dios estaba de su parte, los israelitas vencían en todas las batallas. La noticia sobre sus victorias había llegado a todas partes. El rey de Moab se enteró de todo lo que habían hecho ellos con los amorreos y se dio cuenta que ellos estaban acampando cerca de su territorio. Los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. En aquel tiempo, Balac era el rey de Moab. Balac sabía que no tenía esperanza de vencer a los israelitas. Entonces, tuvo la idea de mandar a llamar a un hombre llamado Balaam. ¿Quién? Balaam era muy famoso porque decían que cualquier cosa que él bendijera quedaba realmente bendita, y cualquier cosa que él maldijera quedaba realmente maldita. Entonces, Balac envió a unos mensajeros para que contrataran a Balaam. Ellos llevaban consigo mucho oro para pagarle. Aunque Balaam no era israelita, creía en Dios. Solía ser profeta, pero se volvió codicioso y ya no le servía a Dios. Cuando los mensajeros llegaron, le dijeron a Balaam: hay un pueblo que salió de Egipto, tiene un ejército muy poderoso y están acampando cerca del territorio de Moab. El rey Balac te ruega que vayas a maldecir a ese pueblo. Tal vez así, Balac pueda vencerlo y echarlo de su territorio.
Balaam los invitó a pasar la noche allí, prometiendo darles respuesta después de que Dios le dijera. Los mensajeros se alojaron allí con él. En la noche, Dios le habló a Balaam y le dijo: ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Son los mensajeros que envió Balac, el rey de Moab, respondió Balaam. Los envió a decirme que vaya a maldecir un pueblo que salió de Egipto, porque son más poderosos que él. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día, Balaam envió a los mensajeros de regreso a su tierra. Pero el rey Balac envió a otros gobernantes, más numerosos y distinguidos, con mucho más oro. Y le dijeron a Balaam: el rey Balac dice que no permitas que nada te impida ir a verlo. Te recompensará con creces y hará todo lo que tú le pidas. Te suplica que vayas a maldecir al pueblo. Balaam respondió: aun si el rey Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, no podría hacer nada si Dios no me lo permite. Ustedes también pueden alojarse aquí esta noche, mientras averiguo si Dios quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche, Dios le habló a Balaam y le dijo: ya estos hombres han venido a llamarte. Ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. En la mañana, Balaam se montó en su burra y partió con los gobernantes de Moab. Él realmente quería la recompensa. Mientras iba con ellos, Dios vio la intención de Balaam y mandó a un ángel con una espada. Cuando la burra vio al ángel, se echó a correr hacia el campo. Balaam la golpeó para hacerla volver al camino, pero lo llevó a un lugar donde había paredes de piedra. El ángel volvió a aparecerse otra vez. Cuando la burra vio al ángel, muy asustada se arrimó contra la pared, con la que lastimó el pie de Balaam. Entonces, Balaam volvió a pegarle por segunda vez. El ángel se acercó a ellos. Como era un lugar muy estrecho, la burra se asustó más y se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeaba con más fuerza a la burra con el palo. Y de repente, Dios hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam: ¿por qué me golpeas? ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas golpeado 3 veces? Balaam estaba tan enojado que ni siquiera se dio cuenta que le estaba hablando su burra, y le dijo: me has puesto en ridículo. Si hubiera tenido una espada en las manos, te habría matado de inmediato. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te he hecho algo así? Pues no. Luego Dios abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver el ángel en el camino, empuñando la espada. Balaam se inclinó, y el ángel le preguntó: ¿por qué golpeaste a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus intenciones son malas? Cuando tu burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías muerto, y ella seguiría con vida. He pecado, dijo Balaam. No me di cuenta de tu presencia en el camino. Como esto te parece mal, voy a regresar. El ángel le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que Dios te manda. Y Balaam se fue con los gobernantes del rey Balac. Cuando el rey Balac se enteró de que Balaam venía, salió a recibirlo y le dijo: ¡ajá! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Qué bueno que estás aquí! Necesito que maldigas ese pueblo. Oye, ¿por qué no viniste cuando te mandé a llamar? ¿No crees que puedo recompensarte muy bien? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Vamos, vamos, que tengo muchos regalos para ti. Habrá un montón de regalos si me haces este trabajo. Así, el rey Balac llevó a Balaam a un monte. Desde allí,
podían ver parte de los campamentos de los israelitas. Bueno, la historia continúa, pero ya es el capítulo 23 de Números. Lo demás ya corresponde a otra clase. Esta clase es, sí, vamos a hablar de la burra, pero les quiero preguntar, ¿quiénes han escuchado esa expresión? Cuando se están queriendo insistir en algo, nadie les ha dicho nunca, estás esperando que hasta los burros te hablen. A nadie le han dicho nada de eso. Yo he escuchado, ¿verdad? No me lo han dicho a mí, pero sí he escuchado que dicen, lo que estás esperando es que hasta los burros te hablen, pero se refieren a esta historia. Y de eso va a tratar esta clase. Vamos a hablar sobre Balaam, que es el de la historia, ¿verdad? De que el hombre a quien accesó el rey Barak, ¿verdad? Y su encuentro con el ángel del Señor. Esta es la primera parte de esa clase. Y la intención pues es eso, ¿verdad? Que veamos cómo las promesas de Dios se dan y Dios se vale de todo para mandarnos el mensaje, para transmitirnos su mensaje, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su protección, ¿verdad? Antes de empezar ya de lleno la clase, quiero que hagamos un pequeño recordatorio de la clase anterior que nos hablaba nuestro hermano Juan Carlos sobre el capítulo 21 de Números, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se molestó, como siempre, ¿verdad? Protestó con impaciencia porque no estaban satisfechos con el alimento y con todo lo que estaban pasando, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Y llamaron, nos decía el capítulo, hasta comida miserable, decían que era lo que Dios les mandaba, ¿verdad? Y eso pues, ¿se acuerdan, verdad? Que hablábamos de la serpiente, ¿verdad? Y tenía un propósito, ¿verdad? No estamos conformes con todo lo que Dios nos da de entrada, ¿verdad? No estamos conformes, como siempre el pueblo de Israel, y ante este comportamiento pues Dios manda a unas serpientes venenosas a este pueblo impaciente, ¿verdad? Y nos preguntaba Juan Carlos que para nosotros qué representaban las serpientes, nosotros como cristianos, y muchos respondieron, ¿verdad? La mentira, el engaño, la división, muchos andamos cargando veneno, ¿verdad? En nuestro interior, ¿verdad? Y así fueron muchas opiniones, ¿verdad? Pues representaba el demonio, ¿verdad? La astucia de la serpiente, cómo engañó a Eva, ¿verdad? Su veneno, pues es el pecado, la soberbia. Ese veneno causa división, murmuración, destruye el alma propia y el alma con la que descargamos, ¿verdad? Y pues lo único que la vence es la gracia de Dios, ¿verdad? La serpiente ataca en sigilo, así sin sentir se va corroyendo el alma que está envenenada y sobre la que se descarga también. Entonces, el significado de nuestro diario vivir, decía Juan Carlos, pues podemos empezar es por reconocer nuestro propio veneno, ver lo que nos destruye. Cargamos heridas espirituales del pasado que salen en los momentos precisos donde somos tentados, donde si no estamos fortalecidos, pues dañamos, ¿verdad? Con quejas, mal humor. Y Dios, en esta lectura, en el capítulo 21, cuando el pueblo pidió, ¿verdad? Perdón y ayuda a Moisés, Dios no le dijo, está bien, voy a exterminar la serpiente. ¿Qué le dijo? Que pusiera una serpiente en alto. Moisés siguió la orden, puso una serpiente en alto en el asta de una bandera, una serpiente de bronce, y le dijo la indicación que todo aquel que fuera mordido por una serpiente, que la viera de frente y se iba a salvar. Entonces empezamos a desarrollar y a reflexionar la clase, ¿verdad? Juan Carlos reflexionaba
de que esa serpiente en alto era el símbolo de Jesús, de la cruz, y que al verla, cuando éramos picados por este veneno que ya describimos antes, el interno o el que descargan sobre nosotros, en lugar de quejarnos, tenemos que ver precisamente la luz de Cristo, el crucificado, ver esa cruz y crucificar nuestra carne, esa carne que está dolorida, esas heridas espirituales del pasado que están causándonos daño y que por consiguiente estamos dañando a los demás, ¿verdad? Entonces debemos, decía Juan Carlos, cuando actuamos como serpientes, mordiendo a los demás, ¿verdad? Con el mal carácter, pues primeramente admitir que necesitamos ayuda, que tenemos esas heridas, que estamos envenenados por el pecado. Tenemos que ir admitiendo frente al Señor que tenemos que cambiar, ¿verdad? Nos decía también que nos invitaba a tener paciencia, a verlo en una contemplación y pedirle a Dios que nos ayudara a transformarnos, ¿verdad? A poder romper con vicios, poder romper con cosas que venían a destruir nuestro día a día, vicios como el alcohol, el deporte también podía convertirse en un vicio, las redes sociales, el fumar, ¿verdad? Todo esto tiene un antídoto, y eso es poner nuestra mirada en Cristo, en la cruz, y poder permitirle a Dios que con su ejemplo en la crucifixión, que no se negó, crucificar esa carne y permitir esa transformación que Él quiere hacer en cada uno de nosotros y sanarnos. Por eso el ver la cruz es el símbolo de fe nuestro, es el paso de fe para poder ser sanados, ¿verdad? Entonces, y poder vencer así las dificultades del día a día. Esto es lo que veíamos en la clase pasada. En esta clase, que vamos a hablar sobre la burra, el Balaam y el encuentro con el ángel de Dios, lo primero que vamos a hablar es en quién confiamos. Porque los primeros versículos de este capítulo 22 nos hablan sobre Balaam. Balaam era un hombre que apareció en ese momento, nunca antes había aparecido. Este rey, Balac, en su desesperación, así como vimos en la historia, ¿verdad? Es el capítulo completo, esa historia que vimos, el cuentecito, con los dibujitos. Todos somos niños aprendiendo, somos niños del Señor, y estaba súper bien ejemplificada toda la historia, ¿verdad? En su desesperación aparecía ahí hasta la televisión con las noticias. Obviamente en ese tiempo no había, pero era una forma de decirnos de que Balaam gozaba de esta fama. Y decía ahí en la historia de que era un hombre que tenía antes un profeta, pero se dejó llevar por la ambición, ¿verdad? Entonces Balac se acordó de este profeta, dice la lectura, que lo mandó a buscar, pidió ayuda, ¿verdad? Mandó a unos emisarios de él, de su reino, ¿verdad? Y que lo fueran a buscar. De entrada, Balac lo recibe. Vimos ahí, empieza la tentación. Lo primero que tenemos que ver es cómo este hombre, Balac, pone su fe no en Dios. Es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando viene la incertidumbre, la duda, el que perdemos el control de las situaciones, todos estamos conocedores, ya que lo conocemos al Señor, que es a Él a quien tenemos que buscar, que es a Él al que tenemos que pedir ayuda en los problemas financieros, en los problemas en nuestro hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Que Jesús nos ayude en su palabra a guiarnos y romper y vencer la tentación. Este hombre tenía miedo por el pueblo de Israel que iba a pasar por ahí,
y que había ganado batallas, y decía de que le mandó a decir a este hombre, a Balaam, de que necesitaba su ayuda porque con la fuerza de bueyes iba a llegar a comerse toda la región, ¿verdad? Entonces llegaron estos hombres, cumplieron la orden y apareció la tentación para Balaam. Si pudimos ver en la historia, este hombre de cierta manera está teniendo una relación, tiene una relación con Dios, pero es bastante superficial, lo que decimos light, porque permite la tentación. Habla con el enemigo, recibe a estos hombres que llegan con esa propuesta, ¿verdad? Y aparte de esto, le llegan a proponer que el rey Balac le solicita que llegue a maldecir al pueblo de Israel. Muchos de nosotros en el pasado buscaban personas que le hicieran lo que dice trabajos para solventar problemas, lo que ya hablamos, financieros, problemas en la pareja, con una persona que decimos nos está haciendo mal, pues hay que combatir el mal, ¿verdad? Y buscaban ¿qué? Brujos, adivinos, iban a que les leyeran las cartas, a que revisaran de alguna manera, no sé, todos esos rituales que hacen, pero muchos acuden a esos falsos profetas. Hay que notar, mis hermanos, uno no puede decir, esas cosas no existen. Sí existen y hay que tenerles restricción y cuidado. No vamos a decir, no. El enemigo existe y tenemos que no conversar con él para empezar. Pero sí confiar más en Dios y no tener miedo, sino que agarrarnos fuertemente de la mano de Dios cuando tengamos problemas de este tipo. Pero el principal problema es a quién estamos acudiendo. Balac quería confiar en la fama de este hombre, pero Dios nos advierte sobre los malos profetas, los falsos profetas. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se han desviado del camino recto, o sea que sí llevaban un camino recto. Reconocen, tienen un don, el don del discernimiento. Esta figura de Balaam nos sirve para desenmascarar un falso corazón, y que al igual que todos tenemos un don. Unos son más inteligentes, otros tienen inteligencia espiritual que se nota, ¿verdad? Tienen soltura. Algunos tienen más desarrollado pues el don del discernimiento, el don de profecía. Son buenos oradores, se llenan de la palabra de Dios, casi que se la saben de memoria la Biblia. Y no es malo, eso es lo que todos deberíamos de hacer. Pero cuando no vamos en un camino en común unión con Dios, esto nos puede llevar a una vanagloria y a una soberbia espiritual, a creer que como ya tengo todo el conocimiento en la bolsa, pero no en el corazón, no en el alma, porque si no fuéramos humildes, ¿verdad? Entonces ya está todo resuelto, ya no necesito como orar mucho. Y esto nos lleva a caer rápidamente de donde Dios nos había sacado. Y es lo que le pasó a Balaam, que él te llevaba un camino recto, dice. Entonces es importante reconocer que esa ambición él la cargaba
pero necesitaba estar agarrado de la mano de Dios para no caer nuevamente. Y ante esa tentación como la que llevaban estos hombres, él puede decir no de entrada. Y Dios le pregunta, si ustedes leen el capítulo, Dios le preguntó a él, ¿quiénes son esos que te visitan? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Claro que sabía. Pero Dios, la intención de esa pregunta en el versículo 9 es ver si Balaam reconoce el mal que viene con esos hombres. La intención de el mensaje de Balac es una intención malvada. Y Balaam lo sabía. Pero aún así lo recibió. ¿Verdad? ¿Quién no conoce profesionales? Bueno, al menos yo conozco profesionales que de esa manera se han dejado seducir por negocios malos, tentaciones. Esa inteligencia admirable, maestrías, diplomados y tantas cosas, han permitido que llegue la tentación conociendo a Dios y han sido partícipes de fraudes, de estafas, o utilizan el conocimiento para hacer actos corruptos, tergiversan la ley, dan malos diagnósticos a conveniencia, ¿verdad? Manipulan los puestos de trabajo. Aquí en San Miguel, pues hace un tiempo se conoció el caso de varios médicos, psiquiatras y cirujanos que ustedes saben tienen acceso a medicamentos restringidos, pero unas marcas comerciales los compraron, les compraron el sello y su firma para traficar. Estuvieron presos, imagínense. La inteligencia los convirtió en seres ambiciosos cuando llegó la tentación y cayeron. Ya están libres, ¿verdad? Pero a lo que quiero que reconozcamos es cómo no podemos soltarnos de la mano de Dios, aunque tengamos todo el conocimiento pues de tu ciencia que manejas y de la parte espiritual. Otra familia que tengo conocimiento cercano de 3 hijos, uno muy inteligentísimo, abogado, conocedor de las leyes, tenía mucha fama, pues la ambición quería más, se llegó a unir a estos grupos, ¿verdad? Logias, para tener todavía más poder. Conoció, hizo retiro de la comunidad, pero no aceptó el camino de la sencillez. Continuaba con este estilo de vida, hacía incluso rituales extraños. Me pude dar cuenta de que cargaba amuletos. Y todo tuvo un origen, mis hermanos, y esto quiero que presten atención. Y no para tener miedo, sino que para arrepentirse y para, si tenemos el conocimiento que alguien de nuestra familia está haciendo eso, no nos preocupemos porque nosotros ya rompimos esas cadenas. Todo esto entró por la madre de este muchacho, porque ella en su familia tenía una hermana que veía a través de un vaso, como tipo bola de cristal. Ahí se le revelaban cosas, decía. Y la confianza los pilares de la familia no estuvieron nunca en Dios, sino que en este mensaje de esta tía del muchacho. Y por ahí entró el enemigo, la madre. Imagínense la responsabilidad que tenemos los padres. Esto ya se cerró porque esta madre ya hizo retiro y se arrepintió. Pero lo que quiero decirles es que la historia, si no la aceptamos como el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros,
puede ser peor, y ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué hay que hacer? Seguir las instrucciones de Dios. Dios fue directo con Balaam y le dijo, no les hagas nada. Ahí vimos en la historia. Aquí hay 2 lecciones. La primera, las promesas de Dios son eternas. Él es fiel, y por más que este pueblo proteste, ya hemos oído todo este tiempo, se haya dicho lo que sea del alimento, la impaciencia, cómo murmuraban contra Dios, contra Moisés, él seguía fiel a su promesa de bendecirlos y mantenerlos en esa unción. Y le dijo a Balaam, este pueblo yo lo he bendecido, no les hagas nada. Las promesas de Dios son eternas. Por eso, esa promesa que Dios te hizo a ti, mi hermano, mi hermana, de que si lo aceptabas como tu Señor y Salvador, tú y tu familia iban a ser salvos, esa es una promesa del Señor y es eterna. Él no se niega. Segunda enseñanza. Cuando tenemos una relación personal con Dios, conocemos su corazón, conocemos su palabra, y el mismo Espíritu Santo nos habla. Nos da lo que decimos una corazonada. Ya no estamos tranquilos. Si sabemos que hay algo que no tenemos que hacer ya a estas alturas de la vida, el Señor te habla directo y ya no te sientes bien, no te sientes en paz. Y te da paz cuando hay un paso bueno que vas a dar. Te abre caminos. Pero también a veces te abre caminos, ya lo vamos a ver más adelante, para que tú, con tu conocimiento sobre la palabra, también tomes decisiones por amor a Dios. Pero cuando nos da esta intranquilidad, aquí Balaam era claro. Él decía que le iba a preguntar a Dios, pero él mismo sabía que no podía ir a hacer eso con ese pueblo, porque reconoció que era un mensaje malvado. Y le dijo, el Señor no me permite ir con ustedes, le dijo. Ahí vimos en la historia. No me permite. No le dijo, no quiero ir. Entonces él todavía tenía un pie en su pasado, tenía un pie todavía en esa ambición. Y aquí se nota que el corazón de Balaam guardaba la esperanza de manipular a Dios, incluso en la respuesta que le dio a los hombres, ¿verdad? Un tanto dudosa ahí fue que les dijo, no me permiten, pero quédense aquí. Entonces en algunas ocasiones Dios nos dará instrucciones que no nos van a agradar, no nos van a parecer acertadas, pero a Dios lo que no le agrada es que le cuestionemos sus decisiones, cuando Él ya nos ha dado la indicación. Él nos manda a obedecerlo y a cumplirlas, así como respondieron los apóstoles. En Hechos 5, versículo 29 nos dice la palabra de Dios, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios nos advierte en Isaías también las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia en nuestras vidas. Pero más que obedecer, mis hermanos, debemos ser fieles a su palabra y estar claros si estamos siguiendo a Dios por amor, por agradecimiento a Él. Aquí quiero que veamos cómo está nuestra relación actual con Dios. Si no estamos en un camino monótono, pongamos atención. En Isaías 1, del 19 al 20, dice la palabra de Dios, si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra y promesa del Señor. Te alabamos, Señor. Y dice, si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra.
otras consecuencias de estas prácticas a las que Balac quería accesar con la adivinación o con la maldición de este hombre, porque le dijo, ¿verdad? Le mandó a decir, porque se sabe que lo que tú bendices o maldices se cumple. En Deuteronomio 18, del 9 al 13, dice la palabra de Dios: amonestación contra las costumbres paganas. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de las naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretendan predecir el futuro, ni se dediquen a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulten a los adivinos, a los que invocan a los espíritus, ni consulten a los muertos, porque el Señor le repugna los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque Dios al pueblo de Israel le advertía que no se relacionara con estos pueblos que le iban a contaminar. Y ya vimos qué pasó con toda la contaminación que ellos tuvieron. Ellos les metieron en la cabeza que pidieran carne, ¿se acuerdan que hablaban? Que pidieran más alimento, que aburrido el maná. Era por esto, no quería que se relacionaran. El Señor nos da estas instrucciones porque sabe de la debilidad del ser humano. Sabe que el corazón del hombre también alberga la lucha entre la carne y la espiritualidad. Todos tenemos esa lucha. Y cuando se nos cierran caminos, se nos dice no, pero es para protección de cada uno de nosotros. En el camino de Dios, así lo debemos de agradecer, así lo debemos de vivir. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón. Y por eso, él todavía tenía fe en Balaam, fíjense. Tenía fe y en los siguientes versículos, cuando mandó Balac nuevamente a otros emisarios, dijo, de más alta categoría, porque los anteriores no lo pudieron convencer, digámoslo así. Ellos llegaron con el mensaje de que él no quería prestar sus servicios. Pues Balac mandó otros emisarios de mayor rango a visitar a Balaam y que le dijeran de que por favor le ayudara, ¿verdad? No te niegues a venir, le decía. El rey le decía que le iba a dar los más grandes honores, que le iba a dar todo lo que le pidiera, pero que le tenía que ayudar a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Balaam todavía le responde: aunque me dieras todo el oro y la plata que cabe en un palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño. Sin embargo, les dice: quédense aquí. Quiero ver qué me dice el Señor. Si Dios lo que dice una vez, así es. Pero el corazón de él todavía guardaba la esperanza que le permitieran pescar con libertad. Era la maldad. Pero fíjense que Dios aquí les dice, en el versículo 20, le dice a Balaam: está bien, han venido por ti, levántate y ve. Está bien, anda. Pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Y el versículo 17, cuando habla: yo te daré los más grandes honores. ¿A quién le ofrecieron los más grandes honores? También, ¿se acuerdan? A Jesús en el desierto, ¿verdad? Pero él respondió con la palabra de Dios y dijo no. No le dijo al diablo: camina conmigo, vamos a ver que sigamos platicando. No. Pues así tenemos que ser nosotros ante la tentación. Corte, no platicar con la serpiente. Esa es la única forma de vencer la tentación.
fortalecidos con la palabra de Dios, llevando un camino coherente, lo que leemos, lo que vivimos, o por lo menos luchar para hacer la vida, con sacramentos al día, sin falta, el ayuno. Y si yo estoy consciente de cuál es mi debilidad, ¿verdad? En mi desierto debemos de hacer ejercicios espirituales para fortalecernos, ¿verdad? Siempre de la mano y con la instrucción de Dios, y admitir con humildad que soy débil. La avaricia, la soberbia, el deseo de poder por sobre los demás, son pecados que nos llevan a caer y cambiar la dirección de nuestra vida. Podemos ser un profesional de renombre, como ya hemos hablado, inteligente, habilidoso, el mejor de nuestra generación, en nuestra área. Pero la avaricia y la vanidad y el deseo de poder desmedido nos puede hacer que perdamos en un segundo de una mala decisión el rumbo de nuestra vida de éxito, de más que éxito, yo diría de paz, de gozo verdadero. Y fíjense que esta familia que yo les cuento que conozco, eso fue lo que le pasó. Este abogado, que es menor que yo, aceptó defender lo indefendible. Con su conocimiento defendía casos que, por lo menos para los principios con los que me consta que su familia por lo menos le indujo, no a engañar ni nada por el estilo, aunque no iban espiritualmente creciendo, ¿verdad? Pero por lo menos no le decían, hijo, si te dicen que robé, vos robás. De todos modos la ley tú la manejas. No, nunca le dijeron eso. Su conocimiento es como el de todos los abogados, pero aceptó defender lo indefendible. Utilizó el soborno, utilizó persuadir. ¿Y qué pasó? Pronto se descubrió, hubieron grabaciones de su actuar, y fue señalado y anulado profesionalmente. ¿Qué pasó? Hubo un veredicto, ¿verdad? Que tenía que estar pues cesado, sin trabajar y privado de libertad. Le ofrecieron que se entregara, pero no lo hizo. Le ofrecieron, yo no sé de leyes, pero algo abreviado. Dijo que no, que él iba a demostrar porque él sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? En ese momento, uno de los hermanos, que es servidor de nuestra comunidad, empezó, porque son 3, a orar todavía más, y Dios, aunque sea de esta manera, estaba dando respuesta a las oraciones, porque era un parón. Esto era detenerse en este camino de ambición. Pero estamos atrapados en ese libertinaje de la carne. Y eso es lo que le pasó a esta familia. Y la soberbia en demostrar el poder confiando en sus amistades hizo que este muchacho pues terminara con muchos años tras las rejas. Dios, en su retiro de este hombre, le mostró un camino de libertad, un camino con una tierra prometida. Se lo mostró a sus padres. El papá incluso fue maestro de redil, fíjense. Le entregó, se arrepintió, como matrimonio se arrepintieron de lo que hizo falta en la niñez de estos hijos. Pero Dios tiene un plan. A pesar de todo eso, Dios tiene todavía un plan. Pero la lección había que tomarla. Ahora, cada quien
en esta familia tenía que tomar lo suyo y arrepentirse en la vida, en cada quien lo que estaba viviendo. Muchos vamos a ser seducidos de esa manera o de otras para hacer lo que no le agrada a Dios y no seguir su instrucción. Ya no buscamos la voluntad, sino que su permiso para hacer lo que queremos. Muchos en el pastoreo llegan casi que pidiendo que se nos diga lo que queremos. Y si no escuchamos lo que queremos, vamos a buscar otra opinión y decimos, esta pastora no me entiende, yo creo que no ora, porque no me llena lo que me ha dicho, no me comprende. Entonces tenemos que tener bien fijo a quién seguimos, a quién estamos escuchando, porque Satanás nos ofrecerá muchas cosas para que desobedezcamos a Dios, pero debemos mantenernos firmes y confiar en que Dios es el único que tiene las respuestas a nuestras necesidades. El amor de Dios no tiene límites y se va a valer de todo para hablarnos. Él se va a valer, como vimos ahí, hasta de la burra. Se valió para hablarle a Balaam, porque Dios le dijo que se fuera. Y entonces ustedes me van a decir, ¿cómo es que primero le dijo que no fuera y hoy le está diciendo que fuera? Porque también Dios tiene las esperanzas puestas en nosotros, en que vamos a decir no por amor a Él. Pero ahí dice que Dios se enojó y mandó un ángel a cerrarle el camino. Dios permitió que fuera, pero porque esperaba que Balaam reaccionara, que se retractara por sí mismo, porque él ya había dicho que quería cambiar, que no fuera a ver al rey, porque ya sabía de las malas intenciones. ¿Qué más le iba a decir? Ya sabía. Y mandó a un ángel a bloquear el paso. Eso sucede en la vida de todos cuando queremos insistir en algo que no se nos da, pero Dios sabe por qué nos está evitando. Muchos decimos, no me dieron este puesto. Hay otros que tienen cuello. No, si es que Dios permite lo que te va a convenir a ti. Así me pasó a mí. Yo no quería entender en mi trabajo. Nunca me dieron un contrato. Y yo trabajaba como loca. Y claro, me enfermé. Dios sabía que no me convenía. Muchos queremos emprender algún negocio y no se nos da, porque Dios sabe que quizás no estamos preparados en el momento o va a ser un mal para nosotros. Otros dicen, ¿por qué yo no puedo tener tanta esta cantidad de riqueza? O ¿por qué no puedo ser solvente de esta manera? Porque probablemente Dios te quiere preparar aún más para que no caigas en la tentación de la ambición. Y el ángel nos aparecen muchos tipos de obstáculos, de muros. Aquí puede ser un ángel, puede ser que no te salió, el banco no te proveyó lo que tú decías que necesitaba. Es una señal de Dios que no. Dios siempre nos está hablando. Dios nos manda ángeles, nos manda murallas para no caer en la tentación. Este ángel, cuando Balaam le pegaba a su burro, le pegaba y le pegaba, 3 veces le pegó, y a la tercera Dios permitió que le hablara la burra. Ahí es cuando decimos, es que hasta la burra te va a hablar. ¿A cuántos no nos ha pasado que alguien que quizás nunca hemos cruzado palabra y nos ha transmitido un mensaje? A mí me ha pasado en el trabajo, a veces estoy
con algún pensamiento o quiero una respuesta o ando intranquila con algo, y de repente un día me pasó, la señora que nos llega a hacer la limpieza, mi amorcito, ¿cómo está, mamacita? Y ella nos habla así bien cariñoso. Dios me ha puesto que venga a orar por todas ustedes. Y menciona palabras que quizá, bueno, el Señor puso ese ángel y nos llegó a fortalecer espiritualmente. O si andamos en un banco y en la espera y de repente estamos hablando con alguien que también ha pasado, y de repente te mandan un mensaje, el Señor te manda un mensaje a través de una persona X. Y fíjense que esto pasó con esta familia que les estoy contando. Ahí sí me involucré yo, fíjense. Estaba en una reunión de mis hijas del colegio, en una piñata creo, y me dice, mire, me dice, la otra vez vi a este muchacho, me dice, a este licenciado, y estaba bastante tomado, me dice, con un arma y buscando pleito en un restaurante. Y yo sin saber, sin preguntar, sin nada, porque me di cuenta que la mamá sufría por todo lo que le estaba pasando. Y me di cuenta que en realidad no era en ningún momento inocente de lo que estaba, de lo que todo el mundo decía. ¿Por qué? Porque había terrible conducta. Pendenciero, una persona violenta, ya tenía armas, ya compraba voluntades, o sea, se había salido de control la conducta de él, ya de profesional nada. Cuando él ya estaba privado de libertad, me di cuenta de eso y le expliqué a la mamá, usted está sufriendo por eso, pero ahorita yo sé que es Dios quien habló, quien me mandó a que le dijera esto. Es cierto, está privado de libertad, pero yo, con esto que escuché de él y le expliqué a ella, preferiría que mi hijo esté llegándolo yo a visitar ahí que está vivo, a irlo a ver a un cementerio. Pídale a Dios mejor y pidámosle todos a Dios por el corazón de su hijo que cambie, porque Dios lo tiene ahí y Él va a abrir las puertas cuando su corazón esté listo, cuando su corazón esté sencillo, esté humilde. Todo, imagínense, a raíz de esa puerta que se abrió por tener la confianza en todo, menos en Dios, en el dinero, en los brujos, digámoslo así, en la adivinación. Todo lo que se hizo, se destruyó una familia completa. Entonces, Dios siempre nos va a estar hablando. A Balaam le habló su burra, fiel, porque así le decía, cuando yo nunca te he hecho nada, me has montado desde que me conoces, nunca te haría algo malo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Si nosotros estamos seguros y tenemos la plena convicción y que seguimos a Dios por amor y lo seguimos a Él porque en Él encontramos el camino, la verdad y la vida, en ningún momento podemos dudar que los obstáculos, los no que Él nos ponga es para protección de cada uno de nosotros. Muchos llaman al Señor, el Señor a muchos llama, pero a pocos nos elige. Ustedes son elegidos, porque ¿a cuántos ustedes no han invitado a retiro? ¿A cuántos de ustedes no han invitado a sus asambleas? La escuchan una vez, qué lindo, ay, pero llegan 3, 4, 5 veces y después ya no siento nada. Quieren que las cosas se den por arte de magia. No, el camino es perseverando.
agarrados de la mano de Dios. Así como Balaam se desviaba, caía nuevamente en la ambición. Nosotros fuimos elegidos para un plan de Dios. Hemos ya escuchado las instrucciones que tiene para nuestra vida. En mi caso fue clave, fíjense bien, Dios me habló a través de mi servicio social del colegio. Fui un mes, no me acuerdo si fue un mes o 2 meses. Creo que aquí ya entró Mariela, que fue compañera mía del colegio. Creo que 1 mes o 2 meses era el servicio social. Y me mandó Dios a la UCI del Hospital Bloom a hacer mi servicio social. Yo tenía a la vista a todos los niños que estaban en cuidados intensivos. Ya niños con sondas, con sus signos vitales. Y en ese tiempo yo estaba hundida en la tristeza. Y a través de esos niños, y con pensamientos de acabar con mi vida. Porque ¿para qué había nacido? Decía yo, frases parecidas a eso. Pero a través de esos niños y de una madre que yo veía, que todos los días le llegaba a poner una cajita de música a su niño, aquí el niño tenía hidrocefalia, bien me acuerdo, una cabecita. Y Dios me habló a través de todo eso que vi y me dijo, esa madre daría su vida por no tener aquí a su hijo y tú la querés perder por permanecer hundida en esa tristeza. Dios me habló a través de todos esos niños. Y ahí fue cuando yo definitivamente acepté hacer mi retiro a los 18 años. Pues ahí está Mariela, fueron 2 meses. Entonces en el Bloom, bebecitos, que cualquiera diría, merecen todos los niños. Es doloroso ver morir a un niño y me dolió porque este niño de repente un día ya no lo vi y le pregunté a la enfermera qué pasó con el niño. No, me dice, falleció ayer en la noche. Ay, qué terrible. Y yo protestando, queriendo acabar con mi vida. Entonces ahí pues si yo no quería escuchar es porque de verdad no quería cambiar mi vida. Cuando Dios nos cierra el camino, mis hermanos, cuando las cosas no salen como queremos, es porque Él tiene un plan mejor para nuestras vidas. Un plan que no vamos a perder la vida. Y Él quiere que sigamos ese plan y que hagamos lo que nos dice para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos, siempre con su bendición. Y quiero terminar con el testimonio. Pues este hijo servidor que les estoy contando es mi esposo. Mi esposo es el único, después de mi suegro, mi suegra y mi esposo, pero sus 2 hermanos no quisieron escuchar el camino. Hicieron su retiro. Pero la ambición del poder, el querer las cosas instantáneamente. ¿Se acuerdan que mi hermano Juan Carlos nos decía en la clase pasada que tenían que ver la serpiente, los que eran mordidos, que estaban envenenados y que se retorcían del dolor? Estos muchachos no quisieron ver lo que tenían y nunca aceptaron su debilidad. Esto fue ya hace 10 años, ya la historia es otra, obviamente. Pero continúan poniendo su esperanza en otras cosas. Sí reconocen a Dios, pero no aceptan la restricción, no aceptan el hacer las cosas con humildad. Siempre nuestra misión es orar por ellos, siempre compartimos la palabra, se alegran de nuestra vida, cómo la llevamos, pero nos mantenemos siempre pendientes y sabemos de que las promesas de Dios son para siempre. Mi esposo, que recibió la mismísima educación, ahí es donde quiero que hagamos la diferencia.
yo no sabía que tenían ellos esas costumbres. Y fíjense, cuando antes que nos casáramos, me di cuenta de que habían dicho en su familia, ¿verdad?, que primero iban a ver lo que les decía la tía, si era conveniente que se casara conmigo. No, pues no, le dije yo, aquí se acabó todo, yo no quiero para nada eso para mi vida. No, o somos o no somos. Tibios los vomitaré, dice el Señor. ¿Renuncias a esto?, le dije yo. Podemos continuar el noviazgo. Si no, se acabó, porque yo no quiero eso para mi vida. No quiero eso para mis generaciones, mis hijas, mis hijos, si Dios me permite tenerlos, le decía. Yo no quiero nada que ver con ese mundo, porque yo sé las consecuencias y creo que todos nosotros sabemos las consecuencias. Y pues para la gloria de Dios, mi vida, pues aquí me tienen dando clase, Él está ahí abajo dando clase también. Hemos aceptado el camino, nos han criticado, como ya les hemos contado, pero también han visto el testimonio nuestro de mantenernos firmes. A esta tía, porque sí, ella ahí está, se le ha restringido, porque ella sueña las cosas, se le ha restringido que accese a ese tipo de cosas. La llevan a misa, le llevan la palabra de Dios. Cuando estaba el grupo aquí, pues la llevábamos para que ese don que tiene lo utilizara para lo bueno. Y el don que ustedes tengan, mis hermanos, es para bendición de todos los demás. Si tenemos el don de sanación, pues no somos nosotros, es Dios quien está sanando. Entonces, lo que hemos aprendido en esta clase, ¿verdad?, es que tenemos que tener claro que todos tenemos una debilidad, y cuando tengamos miedo e incertidumbre por los problemas y enfermedades, es Dios quien va a estar siempre a nuestro lado, y es a Él a quien tenemos que accesar, porque todo desenlace que Él obra va a traer de verdad vida, de paz y de gozo para nuestras vidas, no tiempo de muerte que está pasando en las vidas de estas personas que no han confiado en Él. Todos somos hijos de Dios, escogidos por su gracia, y Él siempre va a estar cuidándonos. Él se adelanta a los acontecimientos de nuestra vida, por eso nos protege y nos pone altos. Así es que en lugar de protestar, mi hermano, mi hermana, darle gracias a Dios, porque Él está permitiendo eso, porque te quiere cuidar. Acuérdense, las promesas de Dios son eternas. Otra enseñanza, Dios confía en que recapacitemos, mis hermanos. Él nos da la libertad. No somos títeres. Él nos ha dado libre albedrío. Él quiere que por amor tomemos decisiones para agradarle a Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Manteniéndonos en común unión con Él. Y sobre todo también, otra enseñanza importante, Dios se va a valer de lo que sea para mandarte un mensaje, para poder hablarte. Y tu espiritualidad va a sentir ese toque del Espíritu Santo cuando el mensaje venga de Dios. Te va a dar paz, te va a dar alegría, que Dios se comunica contigo. Y otra cosa importante, la desobediencia trae consecuencias fatales para la vida de todos. El accesar a los falsos profetas, a estos que adivinan, a esos que hacen hechicería, se hereda de generación en generación. Y yo creo que todos amamos a nuestra familia y no queremos nada, que nada les pase a nuestra descendencia. La palabra de Dios es clara cuando dice que es peor el que ya conoce a Dios
el que ya conoce el mensaje. Fíjense, esto les iba a terminar de leer la segunda carta de San Pedro, el que ya les puse esa lectura, solo que los versículos del 16 en adelante, dice la palabra de Dios: fue reprendido por su pecado, hablando de Balaam. Un asna muda le habló con voz humana y no dejó seguir su locura. No dejó seguir su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de lo que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues lo que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, ¿verdad? Clarísima las consecuencias de la desobediencia. Así es que vamos a darle gracias a Dios, pues que nos tiene todavía con esperanza de que optemos siempre por escucharle, ¿verdad? Que estamos con un corazón dispuesto, que a pesar de que a veces sentimos que caemos, nos mantenemos firmes, perseverando en su plan de salvación. Así es que vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias, mi Dios, por estos hijos que se mantienen al pie de tu enseñanza, mi Dios, que se mantienen dispuestos a seguir conociendo de ti, a seguir tu instrucción, mi Dios, porque no tengo duda de que sus corazones están sedientos y hambrientos de tu palabra, mi Dios. Quiero pedirte una unción especial para cada uno de ellos, para que todos esos dones que tú nos has dado, mi Dios, ese don del discernimiento, ese don de ciencia, mi Dios, que tenemos, sean utilizados para bendecir a otros corazones, mi Dios, necesitados de ti. Que todo nuestro conocimiento profesional, personal, esté siempre puesto a tu servicio, mi Dios, y poder vivir una vida plena en el diario vivir. Quiero pedirte que los abraces todos los días, mi Dios, que les hables a sus oídos, mi Dios, con tu palabra, mi Dios, y a ti, mamita María, que les animes todos los días a seguir a tu Hijo amado. Gracias, Padre amado, por habernos permitido terminar esta clase. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.